Nosotros queremos denunciar ante la opinión pública la intencionalidad que tiene el gobierno de proscribir al movimiento al socialismo para que no participe en estas elecciones, de proscribir al candidato del MAS y PSP, que como ustedes saben ha intentado amedrentar, perseguir desde mi llegada al país, y por lo tanto es una intencionalidad que tiene mucho que ver con todo lo que está pasando en el país: persecución política, violación de los derechos humanos, violación de los derechos a la libre expresión que todos los bolivianos podemos tener. La denuncia, supuesta denuncia que están haciendo en el gobierno actual, que tiene que ver con los fondos de pensiones y algunos contratos, por lo que se puede ver en la prensa, nosotros no hemos recibido ninguna notificación, por si acaso, de lo que esté ocurriendo en materia legal al respecto. Nosotros desechamos desde ya. Es lo mismo que ha ocurrido con el Fondo Indígena, es lo mismo que está ocurriendo con la gestora pública de pensiones. Se inventan y tratan de forzar figuras para acusar a quien ha trabajado, quien lo único que ha hecho durante 14 años que acompaña al proceso de cambio es trabajar por el país, por mejorar la calidad de vida de los bolivianos, por mejorar y poner en el primer lugar del sitial de la tasa de crecimiento por 6 años consecutivos al país, por haber reducido los índices de pobreza extrema que tenía el país, por mejorar la distribución del ingreso, por aumentar la esperanza de vida de la gente, por reducir la brecha entre ricos y pobres. Esta denuncia no es casual y sale justo, imagínense ustedes, mucha casualidad, cuando denunciamos la verdadera intencionalidad del decreto supremo que hicimos una conferencia de prensa en este mismo local para explicar los alcances y la intencionalidad de fondo que tenía ese decreto, que es retornar al neoliberalismo y favorecer a los mismos de siempre, sin que exista una política real para defender el empleo que hoy está siendo mermado. Hoy los trabajadores están siendo echados a la calle. Hoy los trabajadores están sufriendo reducciones de sus salarios. Hoy los trabajadores están disminuyendo su salario porque les están haciendo firmar las vacaciones como parte de la cuarentena. Todo eso está ocurriendo y se dicen que defienden a los trabajadores y se dice que defienden la salud, cuando en realidad lo único que están haciendo es una campaña política y este amedrentamiento más, esta acusación falsa más, está en la misma línea de hacer la campaña política del partido de Juntos. Por eso nosotros rechazamos y más bien lo que nosotros hemos venido observando en redes sociales es una denuncia de un daño económico que ha habido en la gestora de pensiones de 9.9 millones de bolivianos, donde al amparo de la compra-venta y la intencionalidad de hacer más líquido el fondo para pagar la renta dignidad, este gobierno, a través de la gestora pública, ha hecho un daño vendiendo unos bonos de 9,9 millones de bolivianos que está circulando en las redes y que nuevamente es otra cortina de humo para tapar otro hecho de corrupción, para tapar otro desfalco al Estado que ya nos tiene acostumbrados este gobierno. Por lo tanto, vamos a hacer la denuncia internacional de esta intención de proscribirnos al movimiento al socialismo, que como todos saben, en la intencionalidad de voto de todas las encuestas, incluida
la encuesta que maneja el propio gobierno, liderizamos y tenemos amplia ventaja con el segundo competidor en elecciones. Por eso es que hay desesperación de proscribirnos, de evitar que el MAS presente una candidatura que todos saben en el país que es la candidatura ganadora. Por eso es que tienen esa desesperación de proscribirnos, de anularnos, de tratar de echarnos barro con cualquier situación y cualquier idea, pensamiento que pudieran. Nosotros vamos a hacer la denuncia a nivel internacional para que organismos entendidos en el tema democrático vengan a nuestro país, para que vean el abuso, el autoritarismo, el manipuleo que se está haciendo para que el movimiento al socialismo no participe en estas elecciones, para que el pueblo boliviano no tenga una candidatura que los represente, porque el movimiento al socialismo es una candidatura que representa a los más humildes, representa a nuestros hermanos campesinos, indígenas, a nuestros hermanos fabriles, mineros, a nuestros hermanos maestros, a nuestros hermanos gremiales y a los profesionales comprometidos con su país. Eso representamos y somos la mayoría en el país, somos la mayoría en Bolivia. Y a eso le tienen miedo. Por lo tanto, lo único que queremos nosotros con nuestra participación es dar una vía democrática para la recuperación de la democracia que nos fue arrebatada en noviembre del pasado año. Nos robaron la democracia. Y el pueblo boliviano hoy quiere recuperar la democracia. Y el movimiento al socialismo se convierte en el único instrumento que va a viabilizar la recuperación de la democracia para los bolivianos. No existe otro instrumento que pueda generar el consenso mayoritario en toda la población. Por lo tanto, lamentamos una vez más este tipo de hechos que no nos amedrentan. Nosotros seguiremos trabajando, así vengan 2, 3, 4, 50 juicios que van a tener que hacerlo porque no les queda otra, porque no hay ideas ahí al frente que combatan con las nuestras, porque no hay propuestas al otro lado que compitan con las propuestas que venimos haciendo al pueblo boliviano. Y cuando nos copian las propuestas, como varias de las medidas que ha hecho este gobierno, las copian mal. Y el pueblo boliviano sufre, porque no se entiende cuál es la labor de un gobierno que es la de trabajar por los bolivianos y especialmente por los más humildes. Por eso es que nosotros ese hecho del pueblo boliviano nos da mucho más coraje y valor para seguir adelante y aguantar todos estos improperios, todas estas acusaciones y las que vendrán. Nuestra candidatura se mantiene inalterable y seguiremos rumbo a la victoria del 6 de septiembre. Muchas gracias. No conozco el tenor de la denuncia, pero lo que sí puedo decirles es que contratamos un sistema y la empresa nos falló y le iniciamos un proceso judicial a esa empresa. Pero no podíamos dejar, como está ocurriendo en este momento, que no se esté haciendo absolutamente nada por el avance en la gestora, porque detrás de esto están los intereses de las AFPs, por supuesto, que quieren seguir trabajando en el país, que quieren seguir usufructuando de los recursos de los trabajadores que aportan a las pensiones de Bolivia y que no quieren irse. Y están haciendo todo también para quedarse. Y este es uno de ellos. Yo quisiera más bien que ustedes, como buenos periodistas, trasladen la pregunta de por qué no se ha hecho absolutamente nada, por qué se ha interrumpido el contrato que yo hice con otra empresa que estaba haciendo ya el software que necesita la gestora. Y se ha parado eso. Se ha parado como las obras en la inversión pública, como todo lo que veníamos haciendo en favor del pueblo boliviano. Y eso nadie dice nada.